Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Repositorio Fiscal, un espacio donde charlamos de forma analítica para llegar a acuerdos de manera concreta y de manera pragmática sobre temas fiscales y tributarios. El día de hoy tendremos una charla sobre los acuerdos conclusivos, una herramienta que tiene el contribuyente para promover elementos de defensa, para promover elementos de cumplimiento idóneos para resolver conflictos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Bienvenidos y empezamos. Hola, maestra Pamela Cuevas, qué gusto saludarte. Antes que nada les voy a platicar a nuestros amigos qué es lo que has hecho y por qué te invité el día de hoy aquí. Aquí tengo en tu currículum que, bueno, eres egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Luego estuviste en la PRODECON en Quintana Roo, en Ciudad de México, Guadalajara, luego ya estuviste como subdelegada en Coahuila, en Torreón, Coahuila, y luego posteriormente llegaste a ocupar la subdelegación en el estado de Aguascalientes, que fue la última vez que estuviste en Prodecon, tengo entendido, y de ahí ya pasas al mundo del litigio independiente, el mundo de litigio que tiene que ver ya directamente con tu despacho o con el grupo de personas que están contigo en el despacho. Bienvenida, Pamela. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola Jesús, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Tax Editores también aquí por esta invitación a Repositorio Fiscal. Básicamente, pues el día de hoy, como tú ya lo adelantaste, en atención a la experiencia que he tenido personalmente con los acuerdos conclusivos, tanto fuera como dentro, pues justamente hoy queremos platicar un poquito acerca de esos puntos finos. Pero muchísimas gracias. Ahora sí que encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, maestra Pamela. Empezaría yo con un tema, digamos, más general antes de aterrizar con acuerdos conclusivos, porque paralelamente a acuerdos conclusivos, la PRODECON, o esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, le da algunos servicios a los contribuyentes eh, que, bueno, tengo entendido también que ha ido variando desde su inicio, desde su intención original a cómo ha ido cambiando el ejercicio de la PRODECON, que más adelante te comentaré mi punto de vista, pero me gustaría si nos hablas así en forma muy sencilla y en forma breve sobre cuáles son los principales servicios que presta la PRODECON. Y esto, digo, para hacer un comparativo con el acuerdo conclusivo, tiene una razón de ser esto que te pregunto. Sí, claro que sí, Jesús, con mucho gusto. Mira, al principio cuando se creó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y nos tocaba ir a espacios a difundir sobre los distintos servicios que tiene Prodecon con los grupos de contribuyentes, pues nos tocaba decir siempre que eran 8 funciones sustantivas las que podía Prodecon desarrollar como herramientas
para y en pro de los contribuyentes. Entre esos, pues básicamente los menos conocidos, digamos que es el servicio de análisis sistémicos, normativos, propuestas de modificación a las disposiciones fiscales, reuniones con autoridades fiscales. Son igualmente servicios que se siguen llevando ante la Procuraduría, que la PRODECON puede ejercer de manera oficiosa o a petición de parte. Sin embargo, creo que estos que acabo de nombrar no solo ahora son los menos conocidos, sino que también pues la PRODECON ha limitado un tanto el desarrollo de este tipo de, pues de atribuciones que como tal están en su ley orgánica, por ejemplo, propuesta de modificación a las disposiciones fiscales, pues la verdad es que creo que desde el 2013 vemos que PRODECON no ha hecho ningún tipo de propuesta o posicionamiento respecto de alguna modificación en los ordenamientos fiscales como tal a nivel federal. Entre otros servicios que pudieran ser a lo mejor más conocidos por los contribuyentes, pues Prodecon ya lleva más de 10 años en el Estado mexicano funcionando como tal, pues está el procedimiento de representación legal, que es básicamente eres abogado del contribuyente, eres el defensor, eres el que litiga por el contribuyente, está el procedimiento de queja y reclamación, que es la antesala, y vamos a decir así, la mamá del acuerdo conclusivo. También está el servicio de asesoría y orientación, que pues eres el orientador o prácticamente contador de personas físicas en el caso de Prodecon, y entre otros pues también estaría el servicio de consulta, que es un servicio muy parecido al que se establece en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que es cuando preguntas sobre algún caso real y concreto y Prodecon en su investidura de órgano técnico y perito en materia fiscal puede contestar si estás aplicando correctamente una ley o una norma de acuerdo a la interpretación que se tenga y sobre el caso real y concreto. Pero básicamente, a grosso modo, son los servicios a gran escala, tanto conocidos como no conocidos, que lleva la PRODECON. Excelente, Pamela. Voy a sobresaltar dos, a subrayar dos importantes. Uno, que es la representación legal, que sí es un tema que tiene sus limitantes, que atienden al monto. Ahorita nos dices cuál es el monto. Y luego el acuerdo conclusivo, que tiene también la queja, como decías, es vinculado previamente con una queja, aunque de ese tema que es el fondo, del que vamos a hablar el día de hoy, sí, tengo ahí mi visión muy particular. Y ahorita me compartes tu opinión sobre mi visión. em, ¿Y qué te parece si nos platicas primero, así brevemente, sobre la representación? Es decir, Prodecon es el abogado del contribuyente, y una vez un contribuyente me dijo, a ver, no estoy entendiendo. ¿Por qué Prodecon, si es una dependencia gubernamental, así me lo planteaba este contribuyente, por qué me va a defender de otra dependencia gubernamental? No es algo que entendía tan fácilmente el contribuyente, y pues dicho sea de paso, si pensamos en el cumplimiento de legalidad que deberían ejercer todas los servidores públicos, pues tampoco ya no tendría mucha razón de ser, ¿no? Es decir, si hay un apego estricto a la legalidad en el ejercicio de facultades, pues entonces no tendría que haber una dependencia que les invite a cumplir el ejercicio de la legalidad, ¿no? Pero platícanos esta parte, por favor. La representación legal, ¿qué límites tiene y qué alcances tiene? Sí, totalmente. De hecho, es algo similar, no vamos a decir igual, es algo similar al servicio de defensoría pública que se presta en el caso del Poder Judicial de la Federación, en donde pues si no rebasa cierto monto pueden por ahí defenderte en ciertos casos. En fiscal me parece que están topados, pero pues en el caso de Prodecon, ahí sí hay limitantes. Es decir, no solo es una limitante por un tema de cuantía,
Prodecon no puede llevar asuntos que excedan de más de 30 aún más elevadas al año. Más o menos esta es una cantidad que no rebasa aproximadamente como los 900,000 pesos. Ujú. Cuantías, cuando son asuntos que implican una cuantía menores a esto o que no implican cuantía, Prodecon puede asistirte a través de un defensor público, proporcionarte un abogado y pues prácticamente llevar a cabo la defensa. Pero mucho se habla y mucho se ha hablado sobre la limitante que tiene Prodecon respecto de el tope. Es decir, bueno, pues asuntos que, vamos a ver, de 500,000, pues me conviene ir a Prodecon. Hay que también tener en cuenta que Prodecon no puede llevar asuntos. Prodecon antes de presentar un medio de defensa, una demanda, un recurso de revocación, tiene que hacer un dictamen sobre la viabilidad y la procedencia de ese medio de defensa. Es decir, tiene que verificar el asunto y hacer pues prácticamente como en un documento muy pequeñito de no más de 3 páginas, explicar por qué sí sería procedente la defensa del contribuyente. Al momento de hacer este dictamen, lo que analiza el abogado de Prodecon es que prácticamente no puede llevar asuntos en donde impliquen esencialmente forma. Vamos a decir esto. Por ejemplo, es muy común que de repente llega el cliente o el contribuyente y ya se le fue el plazo. Ya se le fue el plazo para impugnar cierta resolución. Sabemos que en la práctica tenemos 30 días tratándose de recursos ordinarios y si no estamos hablando de amparo, amparo directo o el indirecto, pues tenemos 15 días, pero Prodecon no puede impugnar en este caso o desconocer notificaciones. Es decir, no puede establecer una estrategia basándose en que el contribuyente desconoce el documento y que por ende se va a impugnar la notificación. Es un primer lineamiento muy importante que los contribuyentes tienen que conocer y que pues a la larga implica de repente desestimar la posible defensa de muchos asuntos, aunque sea viable. Sabemos que impugnar la notificación, pues a veces te encuentras con notificaciones, sobre todo las que no son por buzón tributario, que de repente contienen bastantes vicios. Y también hemos visto notificaciones por buzón tributario con bastantes vicios. En este caso, cuando se trata de notificaciones por sí solo, en donde el contribuyente ya conoció el asunto y aunque la notificación esté mal efectuada, Prodecon no puede llevar esos asuntos. Eso es una limitante que, digamos, se tiene de, vamos a llamarle de forma. Otras cuestiones también se ha visto en donde, pues de repente el contribuyente tiene asuntos de EFOS o ha reconocido expresamente que debe. Entonces, todo ese tipo de aspectos se tienen que analizar y asentar en un dictamen y ahí se tendría que justificar por qué de acuerdo a los lineamientos de Prodecon no podría llevar el asunto. Muchas personas piensan y dicen, pues mejor me voy con Prodecon porque pues total el asunto no excede la cuantía. Bueno, no es únicamente el obstáculo que hay que sortear, también hay que sortear otros obstáculos sobre si para Prodecon sería viable o no llevar tu defensa como contribuyente, ya seas persona física o persona moral. Pamela, fíjate qué interesante esta parte que estamos Ujú. analizando, porque estamos viendo varias limitantes. Primero, la cuantía, vamos a ponerla más o menos en 900,000 pesos, centavos más, centavos menos. Y luego tenemos esta parte muy importante donde tú le dices forma a las notificaciones. Yo luego no distingo entre forma y fondo. Para mí todo es fondo porque se trata de una actuación de un servidor público, y si no está pegado a cómo actúa un servidor público, pues para mí es fondo, ¿sí? Habrá muchas opiniones que vayan en contra de esto que digo, pero para mí todo es fondo, ¿sí? Porque estamos hablando de la actuación del servidor público. Un servidor público solo puede operar en este ámbito que sería un metalenguaje legal, es decir,
no estamos hablando del mundo material como lo conocemos, ¿no? Estamos hablando de un mundo jurídico, que es un mundo de idea jurídica, y esto nos lleva a que los funcionarios y servidores públicos solo pueden actuar como actúan en este universo jurídico, ¿sí? Sería así más o menos como ver las reglas no sé, de Star Wars. En Star Wars es sorprendente que en el vacío las detonaciones, las explosiones sí se escuchan, ¿no? Porque en el mundo real no se escuchan. Bueno, pero ese es el universo de Star Wars. Bueno, el universo jurídico a eso nos lleva. Vivimos en una ficción jurídica y por lo tanto esta ficción termina llevándonos al fondo siempre. Sí, pero bueno, no es el tema de discusión, ¿no? Tendríamos que hacer otro foro para ese tema. Pero de todos modos, el punto es, el contribuyente no sabe esta situación, es decir, no lo tiene muy claro el contribuyente porque, para ser honestos, tampoco yo lo sabía, ¿eh? Es decir, yo tenía nada más la idea que la limitante eran los 900,000 pesos, porque insisto, para mí no existe forma y fondo. Pero luego cuando hacen esta distinción, entonces está haciendo una distinción, me parece que muy pro autoridad, es decir, es muy a favor del SAT esta distinción que está haciendo, y entonces ya no está procurando la defensa del contribuyente, está medio procurando la defensa del contribuyente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Fíjate que lo que dices es bastante interesante porque en un principio esto no era así. Realmente cuando se abrieron las delegaciones, que me tocó ver el proceso de transición desde la apertura de delegaciones en diferentes etapas y partes del país, el defensor del contribuyente, el área de representación legal, pues sí iba con todo, Jesús. Y con todo es como un litigante ordinario y iba y ya, y bueno, pues impugnamos notificaciones y todo eso. Sin embargo, este tipo de actuaciones por parte de servidores públicos de Prodecon se fue, vamos a decirle así, rasurando. Prodecon sesiona cada mes tienen un comité interno de normatividad, en donde básicamente se exponen casos, puntos, de ahí salen los criterios jurisdiccionales, sustantivos, normativos, y también Prodecon tiene, en cada delegación tiene un órgano interno de control, que no es o propiamente el órgano interno de control, le llaman visitaduría. Es un área que revisa cuestiones de fondo de las delegaciones, no tanto la actuación como tal de los servidores públicos, sino cómo manejó este expediente y qué hizo valer en este expediente. Entonces, de repente se observaban ciertas cosas y decían, es que esta delegación eh, hizo valer esto y aquí en algún momento el contribuyente reconoció que sí debía la deuda. Entonces, pues se sancionaba, vamos a llamarla así, o se le llamaba la atención al delegado o a quien estuviera detrás y decían, no, es que ya no hay que hacerla así. Ah, bueno, pero ¿dónde dice? No hay nada que lo prohíba. No, bueno, pues hay que hacer entonces ahora un acuerdo de operación en donde diga, y así poco a poco se fueron limitando las actuaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y se fue llegando a tales puntos en donde, bueno, ya no se va a impugnar notificación, en estos casos no se va a impugnar, no se va a pronunciar en ciertos casos. Sabemos que con el tiempo todas las instituciones públicas, privadas, van evolucionando. Mucho se habló de Prodecon y decían, es que parece que no está evolucionando, que está involucionando, porque antes, pues sí eran como un poco más, eh, vamos a decirle así, sí eran como más llamados a la guerra, pero desafortunadamente estamos hablando de una institución pública del gobierno, tú lo dijiste hace ratito, o sea, como el gobierno contra el gobierno. Sí, lo cierto es que pues ya hay más filtros que antes no se aplicaban y que ahorita pues básicamente yo creo que sí han de andar todavía en diferentes salas de los tribunales juicios en donde Prodecon se fue con todo, y estamos hablando de juicios del 2013, 14 o 15, juicios en donde todavía Prodecon no tenía tanto tiempo de existir, y en donde pues sí podíamos ver una defensa
eh, de fondo y de forma, o de fondo totalmente, ¿no? Ahorita creo que ya viene siendo un poquito más limitado y no digo que el Prodecon no defienda cosas de, de forma, por llamarle de otra manera, ay, que si toma un artículo, sí, pero el tema es que ahorita son un poquito más, aplican más candados a la hora de emitir o de hacer esta área, a la hora de llevar esta área de defensa del contribuyente en el área de representación legal y en otras también, ¿no? Oye, Pamela, bueno, voy a pensar primero que Prodecon surge gracias a este reconocimiento de derechos humanos que implementamos por escrito en la Constitución en 2011 o 2012, espero no equivocarme tanto de año, me parece que es 2011, pero resulta que la Convención Americana la firmamos por ahí del 68, ¿sí? Esto quiere decir que en el 68 México ya estaba obligado a incluir el reconocimiento de derechos fundamentales, derechos humanos en la Constitución, en el texto constitucional. Se tardaron un poquito, ¿verdad? Del 68 al 2011, pues pasaron unos añitos, ¿no? Pero lo que pienso aquí que me salta mucho es el segundo párrafo del artículo primero constitucional nos dice que todas las resoluciones respecto de todos los actos deben hacer que prevalezcan los derechos fundamentales. Es decir, en primera instancia, esta resolución, eh, si quieres, em, expedita, inmediata, que tiene que hacer Prodecon para ver si toma o no toma un asunto, pues tendría que tener este carácter. Pero además, pienso en la progresividad, que es un principio que me encanta de los derechos humanos, que quiere decir que una vez que alcanzas un nivel de escalada, voy a verlo como una pirámide que vamos subiendo. Si ya subimos al grado 3 de los escalones de la pirámide, no nos podemos regresar al 2 y mucho menos al uno. Y el hecho de que se vaya escalando hacia atrás o regresando, pues es una retrogradación, ni siquiera una involución, porque la involución está respetando la esencia del ser que involuciona hacia adentro, ¿sí? Sería como una introspección, pero esta es una retrogradación que va así realmente siendo muy lamentable y perdón que lo diga así, pero lo tengo que decir, muy lamentable en el respeto de los derechos humanos cuya función es respetar de por de ¿no? Entonces, parece como una contradicción que ahí está sobre la Constitución, no es algo que yo estoy inventando ni interpretando muy a mi forma de ser. El artículo primero de la Constitución bastaría para llevarnos a tener una conciencia amplísima de derechos humanos. Si todos los mexicanos leyéramos por lo menos ese artículo, tendríamos una amplitud de conocimiento de los derechos humanos y fundamentales que nos pondría en una perspectiva muy interesante, ¿no? Sobre el ejercicio de nuestro actuar como seres humanos, como ciudadanos y también como servidores públicos, ¿no? Entonces, bueno, tú me lo comentas, yo lo veo Sí, así. pues sí, totalmente. Yo creo que ahí, Jesús, el tema es, digo, respecto de los servicios y este desarrollo que ha tenido la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no solo del 17, que es prácticamente la columna vertebral constitucional sobre la cual descansa el tema de los acuerdos conclusivos y de las quejas, y me parece que por ahí debe ser el 102B de la Constitución, en donde dice que pues debe haber una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde pues vele precisamente por esos derechos del contribuyente. Si juntamos esos dos artículos que ya comentamos, junto con el primero constitucional, pues esa ha sido la gran crítica que ha tenido Prodecon en su desarrollo, porque pues no solo es un ejemplo con el tema de la representación legal que acabamos de comentar, sino también con el tema de los acuerdos conclusivos.
El acuerdo conclusivo, en esencia, debe ser un procedimiento sin mayores formalismos, un procedimiento que se rige por la flexibilidad, que se rige en atención al contribuyente para alcanzar consensos. No digo que no. Yo estuve dentro de Prodecon y vi muchas personas, abogados, contadores, que utilizaban los servicios de Prodecon para, de alguna manera, pues, chicanear los asuntos, para ver de qué manera pueden retrasar o pueden hacer como un uso no tan moral y transparente de los servicios. Y si te das cuenta, en la exposición de motivos de estos cambios que se han hecho a partir del 2020, 21 y para 2022 al, al Código Fiscal de la Federación en el tema de los acuerdos conclusivos, en sí no encontramos una razón técnica o de fondo que nos diga por qué ahora vas a limitar el plazo a los 20 días, por qué ahora ya no vas a, vamos a hablar de, por ejemplo, de ciertos asuntos y ya no puedes, vamos a limitar la actuación de Prodecon en ciertos asuntos. La única exposición de motivos que nos dio en ese momento el Ejecutivo y el legislador fue han hecho uso indebido de los asuntos, de los acuerdos conclusivos, y por eso entonces lo vamos a normar. A mí, sinceramente, no me parece suficiente. No me parece suficiente porque si arrastramos el lápiz con estadísticas de cuántos asuntos se han cerrado favorablemente y se han firmado y el fisco ha recaudado, son más que los menos. Es decir, siempre vemos más personas buenas que personas malas. Creo que es algo similar que ocurrió en el caso de Prodecon y que sigue siendo una gran crítica por parte de nosotros que estuvimos dentro de Prodecon y que ahora estamos fuera, el decir, espérate, posiciónate, no dejes que únicamente sea un tema en donde ganen los malos, que son minoría. Regúlalo, expride algún tipo de, porque al final de cuentas quien tiene la baraja sobre la mano para poder normar y regular internamente cómo vamos a llevar el asunto del, por ejemplo, en los acuerdos conclusivos es Prodecon, no es la autoridad. Sin embargo, pareciera que los papeles se invierten y que ahorita quien decide subirse a la mesa sin mayor explicación, pues es la autoridad. Y pareciera que algo que debe ser en una misma distancia y sobre una misma mesa en igualdad de condiciones se vuelve unilateral y ya no tanto por un consenso de ambas partes o un trámite tripartito. Bien, bueno, ya que tocaste el acuerdo conclusivo y que además para eso te invité, ¿verdad? Pero quise dar un preámbulo de dónde nos vamos a sentar, porque para mí el acuerdo conclusivo es, digamos, la carta más fuerte que se podía tener en Prodecon, porque te vas a sentar con la autoridad, vas a ver temas de negociación, de cómo está visualizando el ejercicio del contribuyente, la autoridad fiscalizadora, es decir, el fisco, el dueño de la canasta, ¿no? Fisco es canasta y el dueño de la canasta, que es parte del Estado, el recaudador, y te vas a sentar para ver si está de acuerdo en, en que lo que le estás presentando, la documentación comprobatoria, la propuesta, eh, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Por eso, pues, acuerdo conclusivo, porque además concluye, ¿no? Es concluyente, termina un procedimiento fiscalizador. Em, yo percibo el acuerdo conclusivo hoy, primero, como, como casi hacer un recurso de tan difícil que se me hizo llenar los formatos para el acuerdo, y luego, segundo, esta posibilidad de que la autoridad no quiera subirse a la mesa de negociación. ¿Qué nos puedes platicar primero de los requisitos que hay que cubrir para que te acepten el acuerdo conclusivo, la solicitud solamente del acuerdo conclusivo, porque el formato me parece pues bastante complicado? Así, lisa y llanamente es lo que te puedo decir. Y si yo que soy
fiscalista y tributarista lo veo complicado, no quiero pensar un contribuyente que no tenga pues todo el expertise que decimos tener los que platicamos en este repositorio. Sí, totalmente. Creo que hasta ahorita es algo con lo que se sigue batallando, que los contribuyentes seguimos batallando con el tema del formato de la solicitud del acuerdo conclusivo. Internamente en Prodecon le llaman SAC en atención a las siglas, ¿no? Es solicitud de acuerdo conclusivo. No es intuitivo, no es amigable, no tiene suficientes espacios, pero entre esos, ahora sí que para hacerlo un poco más resumido, te puedo decir que lo que debemos de cuidar mucho para saber si puedo o no puedo estar en disposición de solicitar un acuerdo conclusivo es que primero tienes que cuidar que seas un contribuyente, no importa si eres persona física o moral, que esté siendo auditado por facultades de comprobación, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o se me fue, contabilidad electrónica, que estén ejerciendo una auditoría en la modalidad de revisarte la contabilidad electrónica. Pamela, Básicamente, sí. perdón, si me Ujú, permites, te voy interrumpiendo porque sí. sobre este camino creo que hay muchas preguntas que podríamos resolver. Por ejemplo, ¿qué autoridades te pueden estar ejercitando facultades de comprobación y por las cuales Prodecon puede intervenir o se pueda llegar a un arreglo con el acuerdo conclusivo? Mira, básicamente autoridades puede ser el Servicio de Administración Tributaria, puede ser las secretarías de Haciendas de los estados, siempre y cuando te estén realizando modalidad de impuestos federales. Puede ser también el Seguro Social. Mucho ojo, en el caso del Seguro Social o del Infonavit o de Conagua, que también pueden ser cualquiera de estas autoridades, que son las menos comunes, sí puedes tú solicitar el acuerdo conclusivo, pero tiene que estar fundamentada la orden con base en alguna de las modalidades de revisión que te acabo de comentar, es decir, ya sea el 42 fracción segunda, tercera o novena. Es lo que tienes que revisar. Pasa mucho que de repente llegan revisiones del IMSS y dicen, no, pues hay que solicitar un acuerdo conclusivo, pero resulta ser que la orden o la modalidad de revisión no es con base ni en el 42, ni fracción segunda, ni tercera, ni novena. Entonces, en esos casos no procedería un acuerdo conclusivo. Te decía Se, hace se me rato, ocurre, mm, Se me ocurre sí, que una modalidad podría ser el de para el trabajo de la construcción cuando no es constructoras habituales y entonces lo fundamentan en un reglamento interno especializado para esta materia. Entonces ahí no aplicaría. ¿Estamos de acuerdo en eso? exacto, ahí no aplicaría. De hecho, cuando recién surgió el acuerdo conclusivo, a mí se me hacía muy bonito porque sí había estas normas que decía, bueno, el contribuyente debe estar en modalidad de revisión y todo eso, pero, por ejemplo, pasaba que de repente la autoridad emitía, no sé, el contribuyente ganaba algún tipo de defensa, vamos a pensar en un juicio contencioso, y la autoridad ordenaba la reposición del procedimiento a partir de la notificación o del levantamiento del acta final. Entonces, a partir del levantamiento del acta final, reponía y pasaba que luego el contribuyente decía, bueno, pues ya me voy a regularizar. En esos casos procedía el acuerdo conclusivo, es decir, el contribuyente podía solicitar su acuerdo conclusivo ya antes de que le emitan la determinación, el crédito fiscal, se regularizaba, se condonaban las multas y pues al final ya no determinaba crédito fiscal, porque la orden de la sentencia y los efectos de la sentencia era una reposición a, a partir del levantamiento del acta final. ¿Qué pasó? Que para 2021, para las modificaciones del Código Fiscal de la Federación para 2021, esto ya no es posible.
ya no se puede, ya prácticamente dice que tratándose de reposiciones, incumplimiento de sentencias, procedimiento, aunque estemos hablando de un tema del acta final o de la última acta parcial o del oficio de observaciones o de la resolución provisional en el caso de la revisión electrónica, ya no, la norma ya no lo dice. Tengo que ser muy sincera contigo. El otro día platicando con uno de los delegados de Prodecon, no voy a decir su nombre, no es de aquí de Aguascalientes, decía que ellos sí habían visto la oportunidad y la posibilidad de introducir esos acuerdos conclusivos cuando se trata de reposición a partir del acta final, última acta parcial u oficio de observaciones, siempre y cuando el contribuyente venga dentro de los 20 días a partir de que se le notifica esa reposición. A mí se me hizo bastante interesante porque sinceramente en el tiempo y de los últimos momentos hasta donde fui delegada, pues yo recuerdo claramente que decían, sí, la reposición se notificó en 2020, sí procede, pero si la notificación si la reposición se hizo en 2000, después de la reforma, ya no, ya no va a proceder. Entonces, poco a poco se fue modificando, se fue topando, es decir, en lugar de abrir más aristas y más áreas de oportunidad, pues se fueron cerrando los bancos para el área de oportunidad o para la oportunidad de la procedencia del acuerdo. Bien, ¿qué gano si interpongo una solicitud o si presento una solicitud de acuerdo conclusivo cuando me están ejercitando facultades de comprobación? Otra cosa que se me olvidó señalar, Jesús, que es a partir del 2021, también el contribuyente tiene que observar, cuidar los plazos. Es decir, tiene 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional en el caso de la revisión electrónica para solicitar su acuerdo conclusivo. Eso era otra cosa que no se tenía. Antes se podía solicitar en cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya notificado el crédito fiscal. Ahorita se tiene que cuidar que estemos dentro de los 20 días. Se puede solicitar antes del oficio de observaciones, la resolución provisional, la última acta parcial o el acta final. Sí se puede, siempre y cuando ya tengas identificados en algún documento expedido por la autoridad la calificación de hechos o omisiones, o en su caso, si no tienes identificada la calificación de hechos o omisiones, tienes que estar en disponibilidad de regularizar tu situación. Ahora, no sé si de esto tienes alguna otra pregunta sino Sí, para responderla. te preguntaba, Pamela, a ver, presento el acuerdo, la solicitud de acuerdo conclusivo y tengo la visión de resolver el asunto en la mesa de diálogo. Yo a veces les digo mesa de diálogo, me gusta llamarles así, creo que el diálogo, debería ser siempre una opción. Los métodos alternativos de resolución de conflictos me parecen fantásticos. Em, pero además de esta posibilidad de resolver eh, la situación de fondo, hechos o omisiones que haya advertido eh, el funcionario fiscalizador, ¿qué beneficios puedo obtener con el acuerdo conclusivo? Es decir, puede haber beneficios temporales o beneficios paralelos. De entrada yo vería un ánimo de buena voluntad del contribuyente, ese yo lo vería, ¿no? Pero ¿qué más beneficios podríamos observar? Y mira, entre uno de los beneficios más atractivos es el tema de la condonación de multas al 100%. Ujú. Ese tema de la condonación de multas, la verdad es que ha dado mucho de qué hablar, porque en un principio, no sé, si tenemos, por ejemplo, un asunto de comercio exterior, ahí es muy común, como tú sabes, Jesús, los asuntos de comercio exterior, las multas son cuantiosas. A veces es más inclusive la multa que la propia, el propio cálculo de la omisión de impuestos que te determinan. En esos casos,
pues yo creo que sí sería bastante atractivo. No sé si la condonación de multas es una gran parte del pastel que va a implicar un ahorro de costo financiero de la empresa, pues la empresa va a decir, claro, quiero que me condonen las multas. La ventaja es que a la primera suscripción del acuerdo conclusivo, pues el contribuyente tiene derecho a esa condonación al 100% de las multas. Lo cierto es que te digo que ha dado mucho de qué hablar porque pues en el camino se fue explorando en donde habían contribuyentes que decían, me van a condonar 50,000 pesos. Y a lo mejor en comparación con lo que me voy a regularizar, pues me conviene guardar mi cartucho y no que no me condonen las multas ahorita en esta primera suscripción, sino que reservarme mi derecho a que me condonen las multas. Eh, la situación es que los contribuyentes empezaron a decir, me reservo mi derecho, me reservo mi derecho, me reservo mi derecho. Para 2022, es decir, de la propuesta de reforma que hubo en esa parte del Código Fiscal de la Federación, el legislador estableció que la condonación de multas al 100% únicamente serán en la primera suscripción. Y en la segunda o ulteriores suscripciones, el contribuyente podrá hacer valer de uso de los distintos ordenamientos o derechos que estén en ley. Vamos a hablar condonación del 74 de código, condonación o reducción de tasa de recargos y multas del 70A de código. A lo mejor hay una regla miscelánea fiscal, me parece que es para 2018, muy buena, que habla de si te regularizas y estás en facultades de comprobación, te pueden condonar al 100%, en fin. Entonces, los contribuyentes empezaron a hacer uso de de esos diferentes derechos que establece la norma y el legislador le dijo no con esta reforma para 2022. O sea, sí, o sea, no, el tema es que mucho se discutió si realmente esta condonación al 100% podías reservártela. Afortunadamente, Prodecon en sus lineamientos este año sacó y dijo, sí se le puede reservar, sí puede hacer uso de otros derechos que establece el código 70A, el 74 del código, en fin, todos, y pues básicamente dejar a salvo su derecho si en la segunda o ulterior suscripción el contribuyente quiere esa condonación al 100%. Se me hizo algo bastante atinado por parte de la Procuraduría, tengo que reconocerlo porque pareciera que la autoridad en sí quería decirle, no, si no haces uso de esta condonación al 100% en la primera suscripción, ya después la pierdes. Entonces ahí Prodecon sí se manifestó y lo reguló dentro de sus lineamientos. Otro beneficio que tienen prácticamente los contribuyentes es el tema de la suspensión de los plazos. Yo siempre te voy a decir, Jesús, cómo veo el tema del acuerdo conclusivo, hablando en cuanto a un mapa mental o un esquema de procedimiento. El acuerdo, esta es la revisión de la auditoría, aquí inicia con la orden y termina con el crédito fiscal. Entonces, si tú solicitas el acuerdo conclusivo, vamos a pensar aquí, una vez que te notifican el acta final, pues a partir de aquí se abre como una burbuja en donde el tiempo se encapsula y donde para llegar aquí, pues tienes que salirte de esta burbuja. Ya prácticamente, pues si no se suscribe el acuerdo conclusivo y se cierra, pues ya vas a llegar aquí. Pero en todo este tiempo en donde la burbuja o la cápsula de tiempo se detuvo, pues prácticamente, vamos a decirlo así, no corren los tiempos de la auditoría y es como el juego de los encantados. Todo se suspende y tu autoridad no puede seguir revisando y todo lo que se haga o los intercambios de información tienen que ser dentro de esta burbuja o cápsula de tiempo, vamos a llamarle así. Entonces, hemos visto que ante esa, de repente, esa tranquilidad que suelen tener tanto la autoridad como el contribuyente de que están suspendidos los plazos, pues se puede llegar a aportar mayor información, mayores pruebas que no se hayan exhibido dentro de la revisión, información, diálogo, como tú ya lo dijiste, y esto puede llegar a, pues a lograr muchos arreglos en sí dentro del procedimiento. De acuerdo con Lucy.
Fíjate, interesante este ejemplo que das de la burbuja que suspende el tiempo. Yo lo planteo de otra forma porque, bueno, pues al ser yo este, melómano, audiófilo, un gustoso de la música, yo cuando comento este ejemplo les digo, es como cuando estás oyendo un disco compacto y estás oyendo la canción uno y al minuto 2 le pones pausa. Y en cualquier momento le puedes volver a poner play y sigue de esa pausa en el tiempo que iba y sigue caminando normalmente la canción. A diferencia si le pones stop, que ahí sería una interrupción de plazo. Entonces creo que sí vale la pena nada más señalar que los plazos no se interrumpen, es decir, se suspenden, lo cual significa, como tú decías, estás en esta cápsula del tiempo, ¿sí? Entonces, interesante porque sabemos que el procedimiento fiscalizador está ahí detenido. Entonces es, creo yo, un buen momento donde puedes reflexionar al contribuyente y ver si tiene los elementos probatorios para acreditar que el posible resultado fiscal adverso que vaya a tener lo puede resolver ahí. Entonces es un momento de reflexión Sí, muy importante para el contribuyente y por eso creo que se debe privilegiar los acuerdos conclusivos porque, insisto, está manifestando la buena voluntad del contribuyente de acercarse con la autoridad y decirle, quiero resolver mi situación, por lo menos quiero tener un respiro y no sentir el agobio que un contribuyente que está soportando una revisión, pues está agobiado. Yo estaría muy agobiado como cualquiera lo estaría, ¿no? Si los exámenes a cualquier grado, en primaria, secundaria, preparatoria, no digamos en la universidad, eran un agobio, ahora imagínate que te estén revisando, ¿no? Te están examinando y te están examinando el ejercicio de tu operación financiera, el ejercicio de tu cumplimiento tributario, que, ¿qué pasa si vas a tener un error? Pues puedes tener un error de hasta 5 años que se vuelve una bola de nieve, imparable, ¿no? sí, sí, totalmente. La verdad es que esa, vamos a decirle, esa varita mágica que tiene el acuerdo conclusivo de suspender los plazos también fue motivo de controversia, también es un artículo, es el 69F del Código Fiscal de la Federación, en donde básicamente ha sido motivo de diversos cambios y modificaciones en reformas que se dieron en 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque por ahí también muchas veces hubieron personas que utilizaron el acuerdo conclusivo precisamente para lograr en medios jurisdiccionales la caducidad de las facultades de comprobación. Entonces, antes no estaba como tal expreso que suspendía no solo los plazos del 50, del 46, del 42, también se tuvo la necesidad de introducir otros plazos como el tema, como el artículo que regula la caducidad. Y otra cosa que te quería comentar que para mí se me hace sumamente interesante, Jesús, es el tema de que ahorita se está dando otra controversia importante con el IMSS. Con el IMSS, ¿qué está pasando con los acuerdos conclusivos? Hay un artículo, bueno, ya dijimos que proceden los acuerdos conclusivos cuando hay facultades de comprobación del IMSS, siempre y cuando esté fundamentado con el 42 en alguna de las fracciones segunda o tercera, básicamente. Ahí el Estaríamos IMSS hablando está que segunda o tercera es revisión de gabinete o visita domiciliaria, ¿sí? con visita domiciliaria. O comprobación electrónica. Bueno, el IMSS no, porque no tiene implementado el electrónico, pero bueno, nos vamos a revisión de gabinete o visita domiciliaria, ¿es correcto? Es correcto, es Discúlpame, correcto. Entonces, disculpa la interrupción, pero no, 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 adelante. Entonces ahí lo que te quería comentar es que muchas veces lo que está contestando ahorita el IMSS, y esto es, bueno, algunos contribuyentes que han tenido ya la oportunidad lo han visto, pero el tema es que dice que él no puede aceptar la suspensión.
Dice, ok, sí está fundamentado con el 42 fracción segunda o tercera, pero lo cierto es que mi plazo no se suspende. Entonces, si queremos firmar un acuerdo conclusivo, lo cierto es que lo tenemos que hacer muy rápido antes de que se me caduquen mis facultades de comprobación. Fíjate qué interesante, ¿por qué? Porque el IMSS lo que está alegando, y por aquí tengo el artículo, me parece que debe ser el 296 del código. ah, De la ley por acá. del No, IMSS. de la ley del Seguro Social, Sí, exactamente. sí, viene del 293, vienen las facultades, así que puede ser del 293 en adelante. Sí, debe ser por ahí del 296, en donde básicamente se establece el plazo que tiene el IMSS para determinar un crédito fiscal. Ujú. Entonces, como el artículo 69 F no cita que también se suspenden los plazos para determinar los créditos fiscales por parte del IMSS, en el caso debe ser del 296, ahorita no lo encuentro, pero por aquí lo debo de tener. Y entonces en esos casos dice, bueno, pues yo ya no, o sea, yo tengo la presión y yo no puedo suspender mis plazos, porque también por ahí en asuntos jurisdiccionales han emitido y han emitido sentencias en donde dice que pues por el acuerdo conclusivo no lo establece así el 69F y se le fueron los plazos al Seguro Social. A mí la verdad es que digo, híjole, si yo lo veo como un acuerdo conclusivo, digo, pues bueno, hay una extensión y hay una extensión de la interpretación de la norma, hablando, regresamos al primero constitucional, en conjunto con el 17, pues tendría que suspenderse los plazos, sobre todo si nosotros llegamos a un consenso entre las partes y decimos, bueno, pues ya se firmó el acuerdo conclusivo, aunque sea de manera parcial, pues hay un principio de buena fe. Hay que recordar que el acuerdo conclusivo tiene carácter de cosa juzgada, es decir, todo lo que se pacte y se firme en el clausulado del acuerdo conclusivo ya no puede desconocerse o alegarse los hechos de manera diferente en que sucedieron. Ya es todo se blinda, se mete a una caja fuerte y yo no puedo darte la mano, autoridad, de frente y luego voltearme y darte un puñetazo, ¿no? Entonces, no puedo desconocer lo que ya conocimos y pactamos en este clausulado, que es muy similar a una relación contractual, porque pues establecen los términos, las condiciones, las características de cada uno y qué fue y cuál fue el arreglo al que llegaron. Entonces, digo, a mí personalmente cuando vi una contestación así del IMSS se me hizo interesante para analizarla desde ambas perspectivas, desde la perspectiva de la autoridad, pero también desde la perspectiva del contribuyente. Sí, bueno, qué interesante, Pamela, y además, qué reflexivo tenemos que ser cuando pensamos en solicitar o representación o un acuerdo conclusivo, porque tenemos no todo a favor, como podríamos pensarlo, ¿no? Como contribuyentes. Nos damos cuenta que sí tenemos muchas cosas que podríamos perder. Por ejemplo, que se nos vayan los plazos también como contribuyentes. Poniéndome yo en los zapatos ahora, como lo hace la autoridad, poniéndome en los zapatos del contribuyente, si solicitas la representación, por ejemplo, y al final decides que no te lleguen la representación, pues es tiempo que se perdió para que alguien que se dedica enteramente a la representación a título particular, como lo hacemos tú y yo, de los contribuyentes, pues vaya estudiando y avanzando sobre un asunto, ¿no? Y es tiempo que va a perder el contribuyente, tiempo que si son 5 o 10 días, es tiempo valioso, ¿no? Dependiendo de la complejidad del asunto. Me gustaría concluir, Pamela, si nos das tres puntos de vista, o tres así como puntos exactos sobre por qué sí o por qué no solicitar el acuerdo conclusivo y por qué sí y por qué no solicitar la representación de Prodecon en un asunto.
que no rebase los 900,000 pesos. Sí, Jesús, yo creo que en cuanto a lo que me preguntas, podríamos decir que es importante que al momento que los contribuyentes piensen en acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues primero que nada analicen, o sea, esa sería la primera recomendación, que analicen la situación sobre la que precisamente están posicionados. Si el contribuyente en este caso realmente está en una situación en donde necesita ganar oxígeno, ganar tiempo para capitalizarse, para reestructurar el tema financiero que tiene dentro de su empresa, ya sea persona física o moral, y es un tema que amerita únicamente a una cuestión de reorganización interna y no es tanto porque vean que haya cometido un error la autoridad y todo eso, ahí de plano yo les diría, no vayas a Prodecon por el tema de representación legal, acude con un abogado privado, especialista en el área, por supuesto, y ver de qué manera te puede hacer un traje a la medida en atención a tu situación interna y externa de tu patrimonio, es decir, la vereda en donde estás parado. Si tienes o no tienes ese capital para poder asumir el costo de un crédito de una contingencia fiscal. Si la situación es diferente, si no estás, si no excedes la cuantía para que te atienda Prodecon y realmente a lo mejor hay una cuestión de fondo, porque hay que tener un ojo clínico ya para saber cuándo sí y cuándo no acudir a Prodecon. Y no quiero que se interprete de que, ay, la Prodecon no sirve, no, porque hay muchos servicios que son muy buenos, que pudiéramos utilizarlos, que apoyen a nuestra estrategia de defensa para el cliente o para el contribuyente, pero no todos, porque ya lo dijimos, la Prodecon de hace 8 años, de hace 5 años, no es la misma que la que está ahora. Ya sus filtros, sus candados son muchísimo más, son un poquito más estrictos en cuanto a la procuración de justicia. Entonces, a lo mejor si encuentras alguna cuestión que sí pudiera ser de fondo, hay una violación flagrante de derechos y es evidente, no es ni siquiera un tema a lo mejor de interpretación, quizá Prodecon pudiera hacer algo más por ti. Y ahora, bueno, a lo mejor se combinan los dos factores. No tengo para pagar, pero además hay un error garrafal de la autoridad que es evidente. Bueno, pues también ahí podrías analizar la posibilidad de ir a Prodecon, pero siempre también consultando con alguien experto en el área que sea distinto a Prodecon. Y en cuanto a los acuerdos conclusivos, la verdad que es algo símil. Yo siempre les diría, si realmente estás en una postura de regularización y tienes la posibilidad de regularizar la empresa, que dentro del acuerdo conclusivo se le llama regularización pactada, ya no es autocorrección, ahí siempre sí, acude a Prodecon. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no se llegue a un consenso, aunque la autoridad no quiera subirse al barco de un acuerdo, el conocer los criterios y las razones porque la autoridad no quiere desestimar alguna calificación de hechos o omisiones, nos dan un punto de batalla o un punto estratégico en la trinchera de defensa que más adelante podríamos ejercer a nivel ya sea recurso o a nivel jurisdiccional o judicial. Bien, Pamela. Bueno, esto me lleva a reflexionar que sí o sí tienes que ir con tu asesor. Es decir, la Prodecon no es una opción para no tener asesor. El día de hoy me parece que ya todos los procedimientos de revisión, de determinación y de cobro coactivo que realizan los servidores públicos, funcionarios o autoridades fiscales, necesitas como contribuyente tener quien te lleve de la mano, porque se ha vuelto un tema muy especializado, un tema que deberíamos tener este cuidado muy avanzado, ¿no? Entonces, coincido contigo, son herramientas importantes, pero herramientas no de fácil utilización, si te parece, quiero concluir así. Y y bueno, pues, ahí están, pero no es
tan viable usarlas como hubiera sido hace algunos años, ¿no? Hace unos 4 años que tenía una amplitud mucho más, más favorable para el contribuyente la Prodecon. Seamos honestos, ya no es así. Entonces, sí, es una alarma que deben tener los contribuyentes, los asesores del contribuyente, los contadores, los abogados, los live vaya, todas las personas que estamos asesorando contribuyentes, empresarios, que queremos que tengan una empresa sana, pues tenemos que darles una mejor opción. Entonces, Pamela, así están las cosas el día de hoy. Te agradezco mucho tu participación. Si quieres darnos algunas palabras de despedida antes de que yo ya dé por concluida la sesión del día de hoy. Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Pues sí, creo que lo has dicho y has cerrado la pinza perfectamente, porque atendiendo a que Prodecon ha tenido un desarrollo en cuanto al filtro de los servicios que da, eh, hay que ser muy selectivos para saber cuándo sí o cuándo no. ¿Por qué? Porque inclusive a veces el ir a Prodecon, pues la autoridad de antemano puede saber que ya tengo conocimiento yo de cierto crédito, de cierta contingencia y más adelante eso me obstruiría el establecer otro tipo de defensa con mi abogado, con mi asesor fiscal privado. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, lo has dicho bien, no hay que ir solos. Sé que la esencia de la procuraduría, así como el Servicio de Administración Tributaria a través de la administración de servicio al contribuyente te dice, no, no es necesario un abogado, un contador. Yo creo que no, no hay que confiar tanto en eso, más bien hay que ir siempre pidiendo una segunda opinión y respaldados de una segunda opinión y saber hacer uso inteligente y estratégico de los servicios que presta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así que yo te agradezco mucho el espacio y sobre todo la sinceridad con la que hemos compartido estos diferentes puntos de vista. Y ahora sí que pues ahí estamos siempre agradecidos del tiempo y el espacio. No, pues gracias a ti, maestra Pamela Cuevas, un gusto haberte tenido con nosotros. Te agradezco tu participación. Le agradezco a nuestros amigos que nos ven a través del canal de YouTube de Tax Editores. Igualmente le doy las gracias al personal de Tax Editores que nos apoya para hacer este programa, este repositorio. Y también quiero recordarles que la revista Práctica Fiscal sale hoy la publicación quincenal. Está, como siempre, en las librerías más prestigiosas de todo el país. Y pues no me resta más que decirles que si les gusta nuestro programa, no olviden darnos una manita arriba. Y si no les gusta, pues una manita abajo, que lo importante es que nos digan cómo van percibiendo nuestras cápsulas. Te agradezco mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que nos puedas acompañar en breve para hablar de otro tema. Claro que sí, muchas gracias a Tax Editores y hasta la próxima, Jesús. Abrazos. Gracias, fuerte abrazo, hasta luego. Bye. Bye.